Perdón, estaba mostrando mis ojos, estaba diciendo, perdón. Pues tenemos aquí al fiscal federal Federico Delgado. Muchísimas gracias por tu presencia. Me agarraron ahí, me dieron. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Vos sos una persona de perfil recontrabajo. Sí, más o menos, hasta que empecé con los libros, pero sí, la verdad que sí. Tengo un perfil Yo pensé que bajo. ibas a decir hasta que empecé con los líos, porque te has metido en todas las causas. Y es mi trabajo. Pero bueno, te has metido en todas las causas teniendo un perfil bajo. Hay algo como que se contradice ahí. No, bueno, pero no, digo, no lo digo mal, pero digo, vos tenés perfil bajo, vas en colectivo, vas en bicicleta, estás tranqui, no es que estás... Sí, sin glamour, digamos. No. Más tranquilo, ya a mí me encanta. Es un laburo, más o menos, el mío es un laburo sencillo, es artesanal. ¿Te parece sencillo? Sí, es sencillo, es artesanal. Tiene por ahí algunas complejidades por las personas involucradas. Pero el trabajo es bastante sencillo. Te cuento una historia. Estás hablando de la justicia. Tenés que decir si fue así o no fue así. Mi trabajo es ese. Te cuenta una historia, pasó tal día, en tal lugar, tal cosa. Sí, bueno, ok, vamos a ver si esto es verdad. Un testigo, un documento, pasa un tiempo, señor juez, esto pasó, esto no pasó. Pero si es tan sencillo, entonces ¿por qué no hay justicia? ¿Hay justicia? ¿Cómo está la justicia en Argentina? Está mal. Bueno. Está mal. Está mal. No es tan sencillo. Federico. Enfrenta el peor de los desafíos que puede enfrentar una justicia, que es que nadie le cree. Si la justicia nadie le cree, tiene poca razón de ser, porque justamente nació para que vos y yo no nos peleemos y si tenemos un problema, vayamos a un juez y ese tipo nos resuelve el caso, uno gane, otro pierda, pero los dos nos quedemos conformes. ¿Y por qué la gente está tan descreída en la justicia? Porque la justicia funciona mal, muy mal. Viste que la gente te dice entra por un lado y se entra por un lado y salís por el otro. Es la inseguridad, es la corrupción, son los juicios laborales que duran muchos años, son los juicios de desalojo que duran muchos años, son las jubilaciones que no se resuelven nunca. La justicia tiene muchos problemas de tiempo, tarda mucho, resuelve mal y no siempre es justa. Y eso es una macana. ¿Y entonces qué es lo que hay que modificar, Federico? Y hay que empezar a trabajar con más seriedad en algunas cosas rápido. Por ejemplo, para mí, los judiciales tenemos que empezar a rendir cuentas de qué hacemos, cuánto trabajamos al año, cuántos casos resolvemos, porque vos sabías que para mí es lo mismo resolver 3 casos que no resolver ninguno. Nadie me pregunta a fin de año qué pasó, qué hiciste, qué trabajaste. Claro, el balance. En cambio a vos, si una semana no venís, te dicen, che, ¿qué pasó que no viniste a trabajar? A nosotros esos problemas no los tenemos, no tenemos que rendir balances. Y además hay que hacer algunas cosas como modernizarlas. Nosotros todavía trabajamos con telegramas, todavía mandamos fax. Ah, ¿todavía telegramas? Sí. Fax, no tenemos wifi, eso también tenemos que arreglarlo. Y además tenemos que... ¿Cómo no tienen wifi? No tenemos wifi en el edificio, tenemos un servidor de internet que Momento, María, no puedo creer. ¿Cómo no tienen wifi en el edificio? No hay wifi. De hecho, tu mobilero debe tener graves problemas para comunicarse en algunos, hoy que es un día pico, digamos, en Comodoro Pi. Sí, Juan Pablo estaba pobrecito yendo de la seca a la meca, como diría mi abuela. Muy preocupado porque no se puede comunicar, porque no tiene señal, no tenemos wifi. Y tenemos computadoras vetustas, tenemos problemas de tecnología muy graves y algunos problemas nosotros los judiciales que por ahí nos hemos olvidado de una oración que es fundamental, que nosotros somos servidores públicos. A nosotros la sociedad nos paga un salario que es bueno para que tratemos de aplicar la ley y a veces la justicia se usa para otras cosas y no solamente para aplicar la ley. Entonces me parece que esos 3 grupos de cosas en su caótico conjunto explican por qué la justicia existe, pero la gente no le cree absolutamente nada. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de los cuadernos ahora? Ahora hay una gran explosión. Pero, fantástico, pero los cuadernos no aparecen. Sí. ¿Las fotocopias son una prueba fehaciente? Para la ley argentina, cualquier cosa que no sea ilegal es prueba. Es decir, no es ilegal si yo te robo algo a vos, se lo llevo a un juez. No es legal si yo te pego para que vos confieses algo, pero después cualquier documento, fotocopia o original, siempre es una prueba que sirve. A veces lo que tiene es un valor diferente. Vale más un acta de un escribano que un recibo que yo te hago en una servilleta. Pero las dos cosas son pruebas. En este caso los cuadernos, además no importa tanto por ahí el original. Lo que sí importa es que el juez y el fiscal puedan corroborar lo que los cuadernos dicen. Si el juez y el fiscal los pueden corroborar, no hay ningún problema. Lo que importa más es el contenido. Es verdad que si tenés los originales mejor, porque podés, por ejemplo, hacer un estudio grafológico. Estudiar qué antigüedad tiene la tinta,
puedes estudiar mucho mejor quién lo escribió, cómo lo escribió, si estaba parado, sentado. Es verdad que no tener los originales por ahí es una limitación, pero en el fondo de la cuenta no es tan grave el problema. Lo más importante es que la información sea veraz. Pero, ¿y esto qué sucede? Porque todos sabemos que están las causas. Bueno, el que está preso es López. Pero hay montones de causas donde la gente no va presa. No, mira, en la Argentina... Tienen cantidades, pero cantidades miles, de causas. Miles. La impunidad es la regla cuando debería ser la excepción. Esa es la triste verdad nuestra. Ahora, una vez más, tenemos una nueva oportunidad de conocer si todo esto es verdad. Conocerlo es un trabajo que tienen que hacer los jueces y los fiscales y que, de algún modo, la sociedad tiene que acompañarlos. Hay que apropiarse socialmente de la corrupción, porque la corrupción es lo que nos priva de tener hospitales, colegios, buenos colectivos, buenas veredas, buenos asfaltos, buenas rutas. A veces también hay un trabajo social que es comprender que la corrupción nos parece lejano, pero es plata nuestra, es plata del pueblo, es plata pública. Entonces me parece que estamos de nuevo frente a una gran oportunidad de decidir si queremos vivir en una sociedad que está organizada en derredor de la ley o si queremos seguir viviendo en una sociedad donde el que roba no pasa nada y por ahí el que trabaja no tiene los premios que merece, digamos, es como que... Pero hay ley, la gente siente que no hay justicia. Y la gente siente que no hay justicia y tiene razón. Tiene toda Sentimos razón del que mundo. no hay justicia, Y porque después razón. te portás bien y por buena conducta te largan. Es verdad. Es verdad. Si bien tampoco tenemos un sistema penitenciario como la gente, pero porque las cárceles se caen a pedazos, pero las cárceles se caen a pedazos. Ustedes me están diciendo, me quedé totalmente tildada que no con el tema wifi. Que no tienen wifi, Sí. Se siguen manejando con telegramas, Sí. con fax. Con fax. Los chicos de 18, 20 años que entran a tribunales y le decís mandá un fax, no saben qué es. No saben qué es. Le decís mandá un telegrama, no saben qué es. No comprenden que no tienen wifi. Y no comprenden que, por ejemplo, a las 2 de la tarde no puedes hacer una videoconferencia porque hay mucho tráfico de internet, entonces los servidores no funcionan. Tenés que esperar a las 4 o tenés que hacer a las 8 de la mañana. A nosotros nos pasó que hicimos una teleconferencia por la causa de José López con Ecuador y pasamos una vergüenza terrible porque queríamos hacer una charla con un embajador argentino que estaba allá y lo hicimos erróneamente a las 12 del mediodía y a esa hora había tanto consumo de internet que fue un fracaso, digamos. Pasan esas cosas. Pasan esas cosas y tenemos además problemas culturales que tienen que ver con la forma en que la justicia se acerca a los casos. En la Argentina se divorció la ley de la justicia. Muchas veces se aplica la ley, pero no se aplica de manera justa, que esto es por ahí lo que enardece. A veces un juez le decís, ¿pero qué pasó con tal caso de robo? Y el tipo te va a decir, el juez, el ladrón fue condenado. ¿No? Sí. Entonces, pero la gente dice, pero ¿cómo? Si está viviendo en la misma casa, ¿cómo puede ser que está condenado? Bueno, porque pasa eso, que la ley se aplica de una manera en que no se percibe como justa. Y eso es un problema porque gravísimo. también hay que modificar el Código Procesal Penal. Más que eso, lo que hay que modificar es la forma en que los jueces y fiscales resolvemos los casos. Vos podés pensar un caso siempre en abstracto, en el laboratorio, en el gabinete, es como escribir una obra de teatro. Escribís la mejor y decís, esto va a ser fantástico, pero después el público no va al teatro. Sí, claro. Fracasó. Porque lo que hay que a veces relacionar es el significado de la ley con lo que la sociedad siente en ese momento. Eso hay que reconciliar. A veces es tan abstracta la forma en que los jueces y fiscales aplicamos la ley que las personas, en vez de sentirse refugiados y protegidos por eso, se sienten como aplastados por la ley. Cuando se lleva a la práctica... Se sienten como aplastados por la ley. Sí, totalmente, totalmente. María... No, después le quería preguntar de algunos casos puntuales, pero me quedaba pensando en esto que decía, ¿cómo se hace para investigar a la corrupción, al crimen organizado cuando no hay recursos, cuando no está la computadora, cuando entiendo que usted tiene muy pocos empleados? ¿Cómo se hace? Se suple eso con mucha voluntad, se suple eso con mucha vocación, pero en los casos en que no hay voluntad y vocación va directo al fracaso, porque no hay ningún incentivo, no hay nadie que pinche a los jueces o los fiscales para que tengamos que trabajar de determinada manera. Digamos, la ley da por sentado que todos los jueces y todos los fiscales vamos a ser leales con la Constitución. La ley no pensó en los pícaros, no pensó en los vagos, no pensó en los traviesos. Entonces, cuando faltan todas esas cosas que decís vos, todo eso se suple con voluntad. Cuando no hay voluntad, sonamos. Y claro, pero es que es muy difícil poder trabajar así. Es difícil, es difícil. Pero no se pueden poner firmes y pedir ustedes, justamente ustedes. Claro. Además, cuando después está la coima, ¿no?
¿Cómo? Después aparece la coima también. Después aparecen las coimas, después aparecen los amiguismos, después aparecen los intereses, aparecen los aprietes, aparecen un montón de cosas que tienen que ver con un sistema que está, como dicen los viejos de tribunales, está diseñado para que zafen los que tienen que zafar. Eso dicen los viejos empleados de tribunales, que algunos quedan todavía que se están jubilando. Digamos, hay problemas estructurales en la justicia que no se arreglan ni con una mano dura, ni poniendo 20 jueces nuevos o 20 fiscales nuevos. Lo que hay que hacer es cambiar esa estructura, ese sistema y esa forma de mirar los casos. Hasta que no hagamos una transformación cultural, una transformación tecnológica y una transformación de nuevas normas, estamos complicados, y eso requiere necesariamente, además de buenos jueces y de buenos fiscales, requiere que la sociedad civil comprenda, así como comprendió con Once que la corrupción mata, con Cromañón o con Mariano Ferreira, también comprenda que la corrupción también nos mata, pero de otra manera. Nos mata cuando nos deja sin hospitales, nos mata cuando nos deja sin colegios, nos mata cuando nos deja con malos maestros. Digamos, hay que hacer un trabajo que es demasiado serio por ahí para dejarlo solamente en manos de abogados. Ahora, es un macro trabajo de educación. Es mi humilde visión. No hay soluciones mágicas en esto. A usted les tocó la primera causa donde concretamente se vieron los bolsos de los que se hablaba. Hoy está comenzando el juicio. Ahora se vuelve a hablar otra vez de bolsos. En este caso no se los ve, pero quedan asentados en un cuaderno. Primero, ¿qué le parece que va a pasar con la causa de López? ¿Y qué le parece esto de que el dinero se transportara en bolsos? Lo de López me parece, bueno, ahora estará el juicio desde la perspectiva nuestra, que pedimos que lo enjuicien. Lo que quedaría es básicamente que lo condenen, porque lo vimos por televisión regulando los bolsos, con dinero que el señor López no había declarado. Por lo tanto, para la ley eso es bastante sencillo. Además, le encontramos 2 o 3 propiedades, 3 que no había justificado. O sea que para nosotros debería ser una condena, pero en la Argentina nunca se sabe. Y con respecto pero eso es terrible, que no se sepa. Nosotros, porque cuando se yo era muy demora, joven, ¿por qué se dilata todo tanto? Cuando yo era muy joven, Georgina, tuvimos los sobornos en el Senado. El señor Pontacuarto contó cómo llevó la plata, a quién se la llevó, cómo la repartió y en qué lugar. Con eso? Pasaron 10 años y los jueces no le creyeron. Se dio la ironía que un tipo decía, por favor, condénenme, y los jueces decían, ¿sabe qué? A usted no le creemos, váyase absuelto a su casa. Digamos, uno tiene siempre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Si uno se atiene a la historia, es difícil ser optimista, pero digamos, uno sin optimismo no se puede vivir. Con lo que decís, claro, pero entonces todo el mundo es corrupto y... No sé si todo el mundo, lo que me parece que en la Argentina tenemos graves problemas con la impunidad, pero aparte de esto, uno lo piensa para atrás y tenemos la deuda externa, qué sé yo, los sobornos en el Senado, los sobresueldos de Menem, tenemos historia de hechos de corrupción, y la regla siempre ha sido la misma. Por eso me parece que, como empezó a pasar en Brasil, como empezó a pasar en Ecuador, lo que tiene que darse es un proceso diferente que tiene que ver con la apropiación social, con el interés de las personas, del ciudadano común. ¿Pero y cómo se logra esto? ¿Con educación? Bueno, con educación, presionando, preguntando, como hicieron los familiares de Once, como hicieron los familiares de Cromañón, como hicieron los familiares de Mariano Ferreira, que de buena manera se organizaron y vigilaron a la justicia. Ahora, de todos los casos que tuviste, porque tuviste los casos más pesados de Macri, Yarví, de Cristina Kirchner, de Vido, Bonadío, bueno, de Carrió, Panama Papers, Otesur, Skanska, Odebrecht, la fiesta electrónica del 2016. ¿Cuál fue el caso más difícil? El que más me impactó fue lo de Once por la magnitud de las muertes, y el de Time Warp por la cantidad de chicos muertos y de chicos intoxicados por ese veneno que son las drogas sintéticas. Sí. Siempre cuando está la muerte me parece que las emociones pasa algo diferente, y después yo trabajé mucho el terrorismo de Estado y los centros de detención clandestinas de los 70, y eso la verdad que, por ejemplo, ver el día que el juez Bañasco lo encarceló a Macera, para mí fue una antes y un después en mi vida, porque era ver al Señor Todopoderoso, que en ese momento estaba sometido a un juez de la Constitución que le decía, usted por robarse niños de mamás que parieron en cautiverio va a ir preso. Entonces son momentos, la verdad que son momentos muy fuertes. Momentos, es un hito histórico. Emocionalmente te marcan muchísimo. Federico, escribiste tu libro, no es tu primer libro. No, es mi último libro. Injusticia. Este es el último libro, lo tenemos acá, señor director. Un fiscal federal cuenta la catástrofe del Poder Judicial. Bueno, ya nos contaste... Es más o menos el libro, es tratar de identificar los problemas
y proponer algunas soluciones y voy contando algunas cosas que me pasaron a mí desde que entré a tribunales cuando era muy, muy joven, hasta ahora que ya no soy tan joven. Bueno, sos joven, sos muy joven. ¿Te sentís un Quijote? No, no, soy un empleado público, un servidor público. A eso consagré mi vida laboral y es simplemente eso. ¿Hay solución? Siempre hay solución, claro que sí, pero depende de muchos de nosotros. Bueno, gracias, tesoro. Empecemos por ponerles wifi, por favor, porque si no, no van a poder seguir trabajando. Muchísimas gracias. No te vayas, que así me despido de vos.